cebada y una espiga de trigo, confundiría las espigas, ambas espigas. Esta se usaba en el antiguo Israel para alimentar el ganado equino. ¿Qué es el ganado equino? Los caballos. También era consumido, pero no era consumido por todos, solamente era consumido por aquella población con pocos recursos. Y también su harina, la harina de la cebada, era aceptada como ofrenda en el tabernáculo. Para todo esto era utilizada la cebada. Entonces la cosecha de la cebada sería una forma en que en el Antiguo Testamento Dios ilustraba cómo traería bendición para su pueblo. ¿Y cómo no iba a hacer eso? Si era la comida del ganado, era también la comida de muchos de ellos. La cosecha era la bendición de Dios para su pueblo. Pues en esta historia también Ruth y Noemí se ven beneficiados de esta cosecha. Esta historia de Ruth y Noemí tendrá ahora un nuevo protagonista, uno de los tres protagonistas. La historia de Ruth y Noemí ahora será la historia de Ruth, Booz y Noemí. Pues este nombre era poco popular. Es poco popular el día de hoy. Yo no creo que alguien conozca, alguno de nosotros conozca a alguien que se llame Booz. Sin embargo, también era parte de la familia de Ruth y de Noemí. La historia de este libro inicia con 4 personas, ¿se recuerdan? El padre Elimelech, la madre Noemí y los 2 hijos Malón y Kelón. Y estos se van a los campos de Moab por una hambruna y mueren 3 de ellos, y regresa Noemí, pero regresa con las nueras. Pero solamente llega una al final del viaje a Belén, que es Ruth. Entonces, ahora veremos un nuevo personaje que entra a la escena. Acompáñenme al siguiente capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. El nombre Booz se ha traducido tradicionalmente como el que tiene fuerza, pero otros sugieren que significa también vigor o rapidez. Yo creo que son bastante similares, tienen un significado bastante intercambiable. Pues este Booz era pariente del fallecido Elimelech. No dice qué tipo de parentesco tenía, simplemente se limita a decir que tiene un tipo de parentesco. Booz era un hombre rico, dice el texto, pero la palabra rico tal vez no le hace justicia, la traducción rico tal vez no le hace justicia a la palabra original. Realmente, la palabra rico acá debería probablemente ser traducida como alguien importante, alguien de renombre, alguien que tenía principios, además de riqueza. Era un hombre noble, era una especie de caballero en todo sentido de la palabra. Pero noten cómo la historia da un giro completamente diferente. Tal vez, yo creo que todos hemos estudiado o hemos escuchado la historia de Ruth y de Noemí. Y puede ser que nosotros sabemos tanto de la historia de Ruth y Noemí que no nos demos cuenta del giro que está tomando la historia. De repente, después de que llegan Noemí y Ruth a los campos de Israel, el escritor decide mencionar a alguien. De repente, está narrando la historia de Ruth y Noemí, y en el siguiente capítulo empieza a hablar de un tal Booz de la nada. Algo así como diciendo, este capítulo se trata del héroe. Este capítulo se trata ya no de la calamidad, sino de la parte bonita, digamos, del libro de Ruth. Acompáñenme al capítulo 2, versículo 1. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Pues ya domiciliadas en Belén, Ruth y Noemí pues deben vivir, o sea, tienen que sobrevivir, la comida nadie se las está regalando. El hecho de que Booz sea un hombre acomodado, o sea, que Booz sea un hombre rico, un hombre noble, un hombre importante, sugiere también que su pariente Elimelech y por tanto Ruth, por tanto Noemí, también pudieron haber sido personas acomodadas, personas tal vez acaudaladas. Así que por eso es importante lo que Ruth le dice a Noemí: te ruego que me dejes ir a espigar, te ruego que me dejes ir a recoger espigas del campo.
como si dijera, déjame hacer este trabajo. La ley de Dios es hermosa. Tal vez no todos hemos tenido el gusto de leer toda la ley de Dios que está de Éxodo a Deuteronomio, pero la ley de Dios es muy hermosa. Espero que pronto estudiemos los libros de Éxodo a Deuteronomio, porque dentro de la ley de Dios no existía el comunismo ni el socialismo, o sea, el Estado no obligaba a todos a tener igual. Sin embargo, sí obligaba a los que tenían más tomar de sus bienes para compartirlos con los menos afortunados, pero no necesariamente a través de donaciones. O sea, sí había una parte, y lo vamos a ver en la escuela dominical, que sí había una parte obligatoria que se llamaba diezmo, era uno de los 3 diezmos que tenía Israel, pero la mayor parte de la obra de caridad que daban las personas ricas a los menos afortunados no era a través de un regalo, sino permitiéndoles el trabajo dentro de sus campos. Esa era la forma. Acompáñenme a Levítico, al libro de Levítico, capítulo 23. Capítulo 3, versículo 22. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis, o sea, no cosecharéis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ahora acompáñenme dos libros después, en Deuteronomio, capítulo 24, versículo 19. Dice la ley de Dios en Deuteronomio 24, 19: cuando coseches mies en tu campo y olvides alguna gavilla, algunas espigas en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Acompáñenme otra vez al libro de Ruth. Pues la ley de Dios no obligaba necesariamente a que de todos sus bienes los israelitas los tomaran y se los regalaran a los menos afortunados. Simplemente les dice, cuando estén cosechando, no cosechen todo. Para los necesitados, dejen un poco. Y tal vez tendrán un poco fresco aquel día donde los fariseos le dicen a Jesucristo, tú respetas el día de reposo porque estás espigando. Y lo que sucede es que Jesús calificaba dentro de esas personas pobres con sus discípulos. Jesucristo mismo dice que no tenía casa, ni dónde estar, ni dónde dormir. Él vivía de las ofrendas de las personas, y por eso Jesús entra a los campos para recoger, para comer. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Regresando al libro de Ruth, vean que Ruth había asumido bien su rol como nueva israelita, como nueva judía. Ya se había despojado totalmente del nombre del calificativo moabita. Pero el libro de Ruth, si ustedes leen el libro de Ruth completo, siempre va a decir Ruth, la moabita. Pero para Ruth ella ya no era una moabita, era ahora parte del pueblo de Israel. Ya se suponía, porque como se había casado con un israelita, con Malón, hijo de Noemí, ella debía saberlo. Ella era ahora pueblo del pacto. Así que nosotros también debemos asumir que ella conocía sus nuevos roles. Ella no debía, yo no sé cuál es la ley de Moab en ese aspecto, pero ella no viviría de la caridad. Ella no debía vivir de la caridad. La ley de Dios le permitía trabajar y ella asume ese rol y trabajaría. Ella había asumido un compromiso mayúsculo con su suegra. Ahora debía cumplirlo. ¿Se recuerdan cuando ella le dice, yo estaré contigo hasta la muerte, y donde tú seas enterrada, yo también seré enterrada? Ella, como viuda y extranjera, podía utilizar los privilegios de la ley bondadosa de Dios y trabajar para vivir. El lenguaje de Ruth lo es todo. Ella va al campo a trabajar,
Pero eso no significa que todos los israelitas, aunque la ley de Dios obligaba a todos los israelitas a dejar parte de sus cosechas tiradas en el campo, eso no significaba que todos los israelitas lo hicieron. De hecho, parte del juicio de Dios contra Israel es que no cumplían la ley. Entonces, ella debía ser muy cuidadosa al campo que iba a cegar. Este tipo de leyes nunca fue popular. De hecho, el tipo de leyes que tengan que ver con nuestro dinero no es popular. Mucho menos darle un poco de comida a un pueblo que era su enemigo, como los moabitas. Además, los israelitas venían de una gran hambruna. Así que no sería descabellado pensar que todos tuvieran un temor legítimo de que otra hambruna viniera y por lo tanto tuvieran que almacenar todo lo que pudieran. Mucho menos darlo a alguien extranjero que venía de la nada a recoger a nosotros. No olvidemos que la misma ley de Dios contemplaba que los moabitas no podían ser parte del pueblo tan fácilmente. Por eso Ruth necesitaba la gracia de Dios. Vean el lenguaje de Ruth. Yo recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y Noemi pues le da permiso, le dice, ve y camina. Acompáñenme a la lectura nuevamente, versículo 3 al versículo 7. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Ahora entendemos por qué el autor del libro de Ruth debe anunciar al nuevo protagonista desde el principio del capítulo 2. El campo al cual Ruth iba a cegar, iba a cosechar, era el campo de Booz. Un hombre distinguido, un hombre importante, pero un hombre también familiar de Noemí. Esta relación que tenía Noemí con Booz, en este momento los protagonistas no la saben. Recuérdense que Booz viene de Belén. Tal vez el texto dice así porque es importante para el autor relacionar no solamente el parentesco, sino también que estaban en una localidad similar. Vean cómo Booz saluda a los trabajadores. Jehová sea con vosotros. Era un saludo muy popular. Es cuando nosotros decimos, Dios te acompañe. Bastante similar. Un saludo de un hombre muy piadoso. Booz no era cualquier persona. Era un hombre distinguido por su piedad. Los trabajadores le responden, Jehová te bendiga. Esta es una relación de hombres dignos de ser llamados. Ellos son pueblo de Dios. Esto realza la idea de que Booz era un hombre distinguido y tenía personas piadosas en su campo. Era alguien que hacía honra a su prosperidad. Y aquí viene la primera reflexión. Todos nosotros hemos tenido algún tipo de prosperidad. Y la pregunta es, ¿cuánta honra le damos a Dios en esa prosperidad? Nadie puede decir aquí entre nosotros que no ha sido beneficiado de muchas formas de parte de Dios. Y sin embargo, nunca las riquezas hicieron de Booz alguien negligente ni alguien despiadado. Al contrario, fue alguien que daba, que era conocido también por su mano llena de gracia. Sus trabajadores, Booz llega y pregunta, ¿quién es esta muchacha? ¿De quién es? Sus trabajadores le explican quién es ella. Lo primero que le dice es, ella es moabita. Su nacionalidad,
se debe decir, obviamente, su nacionalidad. No era cualquier extranjero, ella era de Moab. Pero está aquí no porque esté de vacaciones, sino porque viene con Noemí. Ella era familiar de Booz, tal vez por eso no le da mayor explicación, porque él conoce a Noemí. Es familiar, Booz es familiar de su difunto esposo Elimelech. Pero más importante es decir la solicitud que había hecho Ruth. Ella pidió recoger tras los segadores. Exactamente como dice la ley de Dios. Los pobres recogen los excedentes. Y ella, Ruth, muy diligentemente ha estado desde temprano. Versículos 8 al 12 leamos. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. A continuación, la conversación se dirige hacia Ruth. Estamos viendo el diálogo de Booz y Ruth. El Señor de la siembra le permite que se quede con sus propios trabajadores. Booz no le dice quédate detrás, quédate con ellos. También Booz mandó a sus trabajadores que no la molesten. Seguramente no tiene una connotación mala, es decir, no tiene una connotación que podría significar el día de hoy, sino que no la molesten en el sentido de que no le estén prohibiendo que recoja. Al contrario, que le permitan que recoja, que no se lo prohíban. Seguramente porque los trabajadores, así como muchos israelitas, tenían un gran celo de su tierra, especialmente contra los moabitas. Ella era extranjera, se suponía que en el mejor de los casos, debía trabajar detrás de ella. Pero ahora Booz le dice: no va a trabajar detrás de ustedes, va a trabajar con ustedes. Y no solamente eso, sino que también podía tener horas de descanso, como sus trabajadores lo harían. Ruth naturalmente le pregunta: ¿por qué he hallado gracia delante de tus ojos? Y la pregunta es si habrá sido una pregunta real. Ruth le había dicho a Noemí que ella esperaba hallar gracia delante de alguno de los trabajadores, y ella debía saberlo. ¿O será que ella quería saber por qué las atenciones eran tan especiales de parte de Booz? Le contaron a Booz no solo quién era, ya le dijeron, ¿no? Es moabita y es familiar de Noemí. Los trabajadores también le contaron qué había hecho ella. El libro de Ruth no menciona esa parte específica en la conversación de Booz con su siervo, pero parece, o ya sea por la historia o porque el capataz de Booz le hubiera contado toda la historia, ya se sabía de alguna forma, y Booz tenía el interés de escucharla de primera mano de la boca de Ruth. Y no solamente eso, sino que escucharla para recompensarla. Y Booz, siendo un hombre piadoso, no ve en él mismo la solución de los problemas de Ruth. O sea, Booz no le dice a Ruth: yo voy a solucionar todos tus problemas. Booz ve que la solución de la situación de Ruth está en Dios. Booz primeramente felicita a Ruth. Él reconoce todo el trabajo que ha hecho por su suegra, todo lo que ella había dejado a su padre, a su madre, había dejado su tierra,
Pero también le dijo todo lo que había ganado. Ella tendría una recompensa y remuneración del Dios verdadero. Ya no tenía más ídolos. Ahora tenía al Dios que era el Dios sobre todas las cosas. Con toda seguridad, Ruth nunca hizo todo lo que hizo para recibir una recompensa. Sin embargo, Dios, por amor, recompensaría a sus hijos obedientes. La forma en que Dios le daría este primer cuidado, vean que la forma en que Dios proveería recompensa a Ruth y a Noemí no es Booz. ¿En dónde encontraría Ruth la recompensa de parte de Dios? En la cosecha. En la cosecha de la cebada. Versículo 13. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ruth reconoce la gracia de Dios en el cuidado de Booz. Ella dice a Booz que él es un instrumento de parte de Dios para su consolación y cuidado, a pesar de que ella es extranjera. Pero el cuidado de Booz, vean que el cuidado de Booz no es un cuidado extraordinario, es un cuidado ordinario. Si nosotros creemos que Booz está siendo aquí el gran salvador, Booz simplemente está cumpliendo la ley de Dios. Booz hizo solamente lo que Dios ya había dispuesto en su palabra. De modo que el que está cuidando de Ruth no es Booz, es Dios a través de su ley y a través de la cosecha. Y lo que hizo Booz simplemente fue dejar que Dios cumpliera su cuidado a través de su ley y de todo lo que la cebada le da. Versículo 14 al 16. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje. Y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar. Y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y dejaréis para ella y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Dios fue quien trajo la hambruna, pero Dios fue también quien trajo la cosecha. Después que la tierra no había producido nada durante años, al punto que la familia acaudalada de Noemí había tenido que abandonar todo lo que tenía, ahora ellas habían regresado a la tierra de Belén con las manos de vacías. Sin embargo, allí encontrarían el cuidado de Dios. Booz no podía hacer, vean que Booz no podía hacer ni que las plantas crecieran. Fue Dios quien dio la semilla, fue Dios quien dio la lluvia, fue Dios quien dio el crecimiento de las plantas. Booz no era la salvación de Ruth y Noemí. Dios era la salvación de Ruth y de Noemí. Porque mucho más que la provisión física que daba la cosecha de la cebada, y esto es importantísimo, la cosecha de la cebada también tenía una connotación espiritual en la ley de Dios. Es importante para todo Israel la cosecha de la cebada. Todos los israelitas sabían que la cosecha de la cebada era importante, no por la comida física, sino por la comida espiritual. Era importante para Belén en este momento, pero era también importante para todo Israel. Belén había sufrido la hambruna, pero todo Israel se vería beneficiada de la cosecha de la cebada. Miren, la cosecha de la cebada, yo sé que muchos no conocemos casi nada acerca de agricultura, pero la cosecha de la cebada en Israel comenzaba más o menos en abril. La cebada era de las primeras cosechas de los cereales. El periodo de la cosecha duraba entre abril y junio. Abril, mayo, junio, 3 meses. La cosecha de la cebada coincidía exactamente con la fiesta de la Pascua. Y después con la del trigo, con la fiesta de Pentecostés.
La historia de Ruth en Belén, que estamos iniciando a leer, no la empezamos en el capítulo 2, la empezamos en el capítulo 1. Vean que ese dato que da el libro de Ruth no es un dato casual, no es como cuando uno habla que a veces cantinflea, ¿no? Y empieza a hablar de varias cosas. No, el libro de Ruth fue hecho con medida, de modo que cuando el autor de Ruth dice al final del capítulo 1, llegaron al tiempo de la siega de la cebada, es exactamente en el tiempo de la fiesta. La historia de Ruth en Belén, que recién estamos iniciando en este capítulo 2, de hecho es la historia de la Pascua, entre la Pascua y Pentecostés. Un autor llamado David Burke pregunta, ¿es esto una coincidencia? Y nosotros respondemos que no es una coincidencia. El inicio de la fiesta de la cebada tenía una relación con la Pascua. Esta es la ocasión donde Dios libró a su pueblo del ángel de la muerte. ¿Cómo libró Dios en Egipto a Israel del ángel de la muerte? Comiendo un cordero sacrificado. El cordero que debían sacrificar, Israel lo debía comer para que el ángel de la muerte no tomara la vida del pueblo de Dios. El inicio de la cosecha de la cebada era también la oportunidad para que los israelitas iniciaran también las ofrendas de la cebada. Una vez más, la cebada era la salvación que el pueblo de Dios recordaba a Israel por medio de la cena pascual, de la cual todos los israelitas participaban, porque era aquella cena donde fueron librados de la muerte. ¿Esto qué significaba? Que también representaba la forma en que Dios salvaría a su pueblo. Para nosotros también debería tener una connotación espiritual importante, porque nosotros también somos salvados por una cosecha, la cosecha del pan de vida. Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiese de este pan, vivirá para siempre. Dice Juan capítulo 6, versículo 51. En la prueba y en la calamidad, cuando nosotros estemos en la prueba y en la calamidad, jamás los demás hombres serán la solución a nuestros problemas. ¿Quién es la solución a los problemas, a las calamidades y las dificultades del hombre? Sino Dios. La provisión de Dios en la vida de Jesucristo produce vida en su pueblo, produce verdadera satisfacción y consolación. Así vos podía decirle que ha encontrado un lugar bueno. Esa es la declaración que Dios le da a Ruth. Has venido a refugiarte debajo de las alas del Todopoderoso. Vos no veía en sí mismo la salvación de Ruth y Noemí. ¿Quién estaba protegiendo a Ruth y a Noemí? El Dios Todopoderoso. Dios con su cosecha, Dios con su ley. Esto es revelador, porque nosotros nunca deberíamos ver en las demás personas las principales soluciones a nuestras aflicciones. En todo caso, Dios provee personas que son instrumentos de Dios con los cuales Él cuida de su pueblo. Pero es Dios la provisión de su pueblo. Dios es quien nunca abandonará a aquellos pobres, nosotros pobres, que le necesitamos. Nosotros siendo extranjeros y pobres en este mundo, sin posibilidad de salvación, en la hora más estrepitosa de nuestra vida, recibimos la cosecha de Cristo. Porque nosotros hemos sembrado en la carne, y en la carne, y en la carne, y de la carne hemos segado muerte, pero Cristo ha sembrado en el Espíritu, para que del Espíritu cosechemos nosotros vida eterna, una vida que compartimos con los demás. Nosotros no somos más que extranjeros también en la tierra de Dios, recogiendo las obras de Dios, pero Dios no nos ha dejado de esa forma, sino nos ha llamado a su campo, a su gracia. Somos llamados a recoger abundantemente de su riqueza.
¿Qué es la miseria de Ruth y de Noemí sino la miseria que produce el pecado? ¿Qué es la amargura de Noemí y su vergüenza sino el pecado que la produce? Pero ¿qué es la provisión de Dios sino la fe del creyente en aquel que produce una santa cosecha? ¿De qué padecía el pueblo? ¿De qué padecía Ruth y Noemí? ¿De hambre? ¿De miseria y de pobreza? ¿Está así nuestra alma? Insatisfecha, hastiada, dolida, miserable, amargada, buscando satisfacción en el mundo. ¿Está nuestra alma en la miseria de algún pecado? ¿Está nuestra alma en algún dolor que no ha sido sanado? ¿Está nuestra alma en la pobreza de una aflicción? ¿Está nuestra alma en la desesperanza? ¿Está alguno de nosotros fatigado? Acérquese a la cosecha de vida plena en Jesucristo. Hermanos, arrepintámonos de nuestros pecados, porque ese es el primer paso para salir de esta miseria. Pero el segundo paso es necesario también y mucho más importante para acercarnos a la cosecha de la cebada, a la cosecha de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y como Ruth, nosotros también hallemos recompensa, refugio y refrigerio bajo las alas del Dios Todopoderoso. Booz no era la provisión de Ruth. Él era el medio de la provisión. Era la cosecha de la cebada lo que salvaría a Ruth y a Noemí. Jesús es nuestra cosecha, de la cual nosotros segamos vida. Nuestro Señor Jesucristo nos dice hoy, en Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 51. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Oremos, hermanos. Señor, tú eres el pan que descendió del cielo, en el cual nosotros encontramos el refrigerio, el refugio y la recompensa de nuestros corazones fatigados, pobres, tal vez amargados, Señor. Amargados por el dolor, por el sufrimiento, por la aflicción, por las dificultades del mundo. Sin embargo, queremos refugiarnos bajo tus alas. Y encontramos ese refugio en la cosecha de Jesucristo, que ha sido por medio de su muerte y resurrección bendición para nosotros. Te pido, Señor, que tú prosperes el alma de cada uno, encontrando descanso, alimento espiritual, satisfacción, vida eterna. Te pido, Señor, que todos nosotros salgamos de este lugar entendiendo que no hay hombre alguno en el cual nosotros podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Que los hombres no son la solución de nuestro problema, aún nuestros amigos y nuestra familia, porque no hay hombre todopoderoso, sino Jesucristo. Te pido, Señor, que nos ayudes a encontrarlo y encontrar la provisión que viene de Él. Que veamos delante de nosotros todo el alimento que está en el banquete de su gracia, y que podamos descansar y estar confiados que debajo de tus alas siempre hay cuidado. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros pueda interiorizar esta verdad en la vida de Ruth, de Noemí y de Booz, que son para nosotros la forma en que vemos al Salvador Jesucristo manifestado en toda su gloria y en todo su amor para con nosotros. En Él te lo pedimos. Amén.